pobre pueblo de Girón. Yo que he estado en América y conozco muy bien a los americanos, no es que conozcan Castilla, no. Lo que pasa es que no saben dónde está. Lo que conocen bien de España son el flamenco y los toros. Por eso, para que el señor Mr. Marshall nos dé una ayudita, tenemos que disfrazarnos de andaluces. Siempre se dijo que se parecía a un pueblo blanco andaluz. No teníamos tantas rejas, porque no hacían falta, no había nada que guardar. Pero quizá por el encalao de las casas y por las flores y los jardines, no se parecía nada a un pueblo castellano. A mí me parecía más como donde nació Jesús, Jesucristo, vamos. Igual, sí. Como un barrio, como Belén. Era bonito, sí. Todo blanco. Sigue siendo. El barrio Girón se construyó fundamentalmente para gente que ya venía de la provincia y de otras provincias, porque el desarrollo económico en Valladolid en los 50 ya era notable. Parece ser que se hizo con la intención de que la gente no se sintiera excesivamente desarraigado de donde venía. Casas bajas, molineras, con patio, para albergar animales para subsistencia familiar, muy importante en aquellos años. El barrio Girón era como un barrio bastante marginado, como un barrio como muy atrasado, como si fuera la creación de un pueblo. Entonces, marginado lo veía yo porque nosotros vivíamos a lo mejor en un barrio que tenían pisos o eran bloques de 4 o 5 pisos. Entonces aquello era como la prolongación de un pueblo que nosotros habíamos dejado atrás o que creíamos que habíamos dejado atrás. La diferencia que tiene Girón con otros barrios como son la Rondilla y las Delicias es que los barrios de la Rondilla y las Delicias aglutinan a una población que viene a trabajar ya directamente a la industria. Y entonces les unifica que son obreros de la industria, cosa que no ocurría en Girón, que es una población anterior que vienen de distintos sectores económicos. El barrio Girón, en un principio, por lo que yo sé, lo planificó un ministro de Trabajo que hubo en la época de Franco, que se llamaba José Antonio Girón. Y fue pues hacer un barrio para personas más o menos humildes. Quien se comprometió en unos años de mucha escasez de vivienda a construir 740 viviendas en concreto en esta zona que estamos comentando. José Antonio Girón de Velasco fue ministro de Trabajo durante 10 años, creo, entre los 40 y los 50, y introdujo una serie de mejoras en algunas cuestiones laborales, algunas cuestiones de habitabilidad de barrios obreros, algún mecanismo de participación social de los trabajadores y en muchas ocasiones se dice que fue la cara social del régimen. Nosotros también nos llevamos un artista a casa. Ya sabes, como yo soy la presidenta de las Damas de la Caridad, era mi obligación. Pero esto de la gente del cine, ay, pues como que no. Yo sé que le ha tocado en la subasta un pobre del asilo, un pobre de la calle. Los de la calle están en otro piso, ¿sabe? Yo la verdad es que preferiría uno viejecito, de esos que dan más pena. Así recordaría a mi difunto padre. Hola, querida. Hola. Mi pobre se llama Juan Sánchez. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Querido, ¿nos podemos ir ya? Sí. Un momento. ¿Dónde está mi papeleta? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre artístico es Mari, pero realmente me llamo Romualda. Vaya a buscar a nuestro pobre. ¡Ay, sí! ¡Qué ilusión! ¿No había otra que no tuviese otro escote tan grande? Es que no la había. No me gusta ese pobre, es que está muy sucio. ¿Pero qué cosas tienes, querida? Pues que está muy sucio, no quiero ese pobre. Pero Eva, por favor, le lavamos. Mira, Pues, si le cogemos y le lavamos, no pasa absolutamente nada. Pues no, mira, quiero cosas que vamos, no puede ser. ¿Le gusta el pavo, buen hombre? A mí sí, a mí lo que me den. Esa casa se la concedieron a mi padre, pues porque tenía amistad con entonces un general que había aquí en Valladolid,
que había estado en la guerra con mi padre, o mi padre estuvo con él. Eran gente con mucha familia, o sea, matrimonios con mucha familia. Había mucha policía, la policía armada, que entonces era lo que había, la policía armada, y gente del régimen, porque era así. Hay una leyenda urbana que se comenta que las casas se las daban a los afines al movimiento, a los afines al régimen franquista. Y yo puedo asegurar desde aquí que no es del todo cierto, es más leyenda urbana que otra cosa. Es cierto que había muchos policías a los que daban casas, es cierto también que había gente afiliada al régimen, pero básicamente se lo daban a gente pobre, a gente que venía de fuera, o también se las daban a gente que habían tenido problemas en sus casas anteriores, que se les había caído, gente muy pobre, gente necesitada, y entonces les trasladaban aquí al barrio Girón. Otros porque vivían a lo mejor con derecho a cocina, con los padres, que entonces había mucho, ¿sabes de esto? Y entonces les concedieron la casa allí. Cuando nací yo debían de haber algún problema de la sangre y yo era la novena de 10 y mis padres vivían en un barrio aún más pobre que el barrio de Girón, que era Pajarillos, y la casa debía tener 40 metros y mucha humedad. Tengo una vecina que fue de las primeras que se vino a vivir al barrio y que os podría contar muchísimas cosas interesantes. Es más, me ha dado este objeto para vosotros por si os vale para la película. Lucy se fue a vivir a Girón porque en la casa que vivían se les derrumbó, sí. El proyecto es de los finales de los 40, se comenzó a hacer el proyecto y se desarrolló hacia los principios de los 50, 52, 53, dándose las primeras viviendas en mayo del 55, para ser más exactos. Y las últimas en junio del 60. Del 60. Lo último que se construyó, que fue en los años 60 ya, fue la iglesia y el hogar del productor, el llamado Cine Castilla, luego posteriormente, todo el entorno. En el barrio de Girón había un hogar del productor, como en algunos otros barrios de la ciudad o en otras localidades, y era un lugar de reunión de la gente que vivía y trabajaba allí. Se le denominaba hogar del productor porque en aquellos momentos la palabra obrero tenía una connotación izquierdista muy fuerte. Pues eso pertenecía al Frente Juventudes, eso era un hogar del Frente Juventudes. Y entonces eso era de socios, entonces en esa época. Y yo recuerdo que, claro, que tenía que ir al cine y todo esto tenía que ser socio, ¿sabes? Sí, después del cine entrábamos allí cuando íbamos con los padres, porque entonces si no, no te dejaban entrar en un bar. Y entonces ibas con los padres, con mi padre. Mi madre no iba nunca. Y había un mural grande con un señor vestido de falangista, con el yugo y las flechas, con la mano extendida hacia arriba, que a mí me daba terror. Me daba terror porque, no sé, le veía como un señor de guerra. Y yo era una cría, entonces le miraba con temor. Estaba en la pared del fondo, en la entrada, y entonces estaba en el medio Franco, y en un lado estaba José Antonio, en el otro Onésimo Redondo, y entonces estaban los dos pues así, como queriendo ahogar a Franco, ¿sabes? Y bueno, en la Falange siempre hubo un grupo más obrerista, ¿no? Eran todos exactamente de la misma idea política y social que Franco. Luego estaba la bandera de Falange y las 5 flechas abajo. Y luego en el otro fondo estaba la foto de José Antonio, no, de Onésimo, sí, de José Antonio, no, del barrio, del fundador del barrio, de Girón. Estaba en el otro extremo, también con la camisa azul, todos vestidos de falangistas. En el barrio hay más bien falangistas, o había falangistas, porque allí teníamos unos locales
de las Jons, donde pues había futbolines, había zonas para leer poco porque no dejaban leer mucho, pero bueno, trabajos manuales y demás. Pero había más falangistas que gente de izquierda. La OGE, todos conocemos, los que recordamos aquella época, era una organización juvenil vinculada al régimen franquista. Y en los locales que había en la calle El Hogar, era la gente mayor, las cabezas de familia principalmente, los que utilizaban eso para ir a jugar la partida en el bar que había, los fines de semana principalmente, y bueno, y poco más. Yo, como nunca me metí en política, a mí me apreciaba mucho por la alegría que tenía. Ahí viene Castañuela, vamos a... Bueno, ya estaba preparada la juerga. O sea que yo, cosa de política no me gusta, ni me gusta, ¿no? Como llueve por Barrales, igual por Valdelestino, los anillos de Marialba, que los ha llevado el río. Cine Castilla se llamó Castilla ya casi en la democracia, ¿no? No, casi no. Porque antiguamente para nosotros era el cine. Quiero decir, era el cine del pueblo, el cine. Y los sábados y los domingos se hacían una cola de 20 metros para coger una entrada a 5 pesetas y entrar en el cine y pasarte toda la tarde viendo cine. Yo iba al cine, que un vecino de allí enfrente era el que la rodaba, las películas, Simón. Simón. Sí, y me decía, hoy te voy a echar una de Jorge Negrete. Pues bien, ahora en blanco y negro todas, ¿eh? Pues, no. Poníamos aquello de pipas, porque no había para más. A pipas. Yo recuerdo pues, entrar y pues, como entrábamos como corriendo para coger el mejor sitio, porque allí no había entradas. O sea, la entrada era sin numeral y nada, eran sesiones continuas y demás. Y yo la primera película no se me olvida la vida porque me acuerdo del título. Ya no me acuerdo ni cómo era la película. Se llamaba La mano negra. Pues yo es que no me recuerdo mucho, pero no sé, una de Jorge Negrete o algo así, o mexicana, otra de Manolo Escobar. Y me acuerdo que fui a ver Pinocho, bueno, un peliculón. Dije, madre, la ballena, y cuando salía yo decía, con aquella pantalla, era como mi primera película en pantalla grande. Las películas las habías visto en la tele, pero en pantalla grande no. En este momento no recordaría títulos, pero era el cine típico pues del oeste y de amores y de esas cosas. De mucho ruido, mucho pim pam pum y lo justo para entretenerte y pasar toda la tarde. Sesión doble, podías estar allí hasta que te aburrieras o hasta que te echaran, una de dos. Las butacas de madera, que eran también interactivas porque era fantástico, en vez de dar patadas, con la butaca se hacía muchísimo más ruido, entonces era estupendo todo. Claro, luego después ya no, después la cosa ya cambia, pero ya teníamos otra edad. Pues ese mural se quitó cuando ya entró Matallanas. Cuando ya cogió el cine Matallanas, entonces bajó los techos, porque entonces los techos eran altos como el que tengo en el bar. El bar estaba al otro extremo del Estaba cine. al otro extremo. Entonces lo lógico era tener dentro en el hall del cine Sí. un ambigú, que es lo que se hizo. Se hicieron Sí. las obras y entonces ya se prescindió de... Del cafetín, se hizo un cafetín dentro, donde lo llevaba Víctor. Bueno, mis compañeros del Cine Castilla, a Valentín, que era el que me enseñó, que estaba de operador allí los fines de semana, me enseñó un poquito el tejemaneje de las máquinas. Estaba Víctor, que era el que llevaba el ambigú. Elisa, que era la taquillera, propietaria del cine. Y el señor Luis, que era el portero. A la vez que Miguel, que era el hijo del propietario, también, que ese fue el que más me enseñó a mí a trabajar en el cine. Acompañaba. Luego estaba la señora, una señora divina del pueblo, del barrio, que se llamaba Lucy, pero sé que se llamaba Libertad.
que era la que limpiaba en el Sí, cine. ella era la encargada, le tenía muy mimado. O sea, era una mujer muy meticulosa. Siempre estaba, las tapicerías estaban nuevas, las maderas nuevas. O sea, se tiraba al suelo a raspar con un cepillo, que era madera de esta virgen, no estaba ni pulida ni barnizada. Y era muy pulcra, y a la vez que muy contenta. Yo siempre la recuerdo cantando. Pues que como Lucy era tremenda, porque era tremenda, además era divertidísima, pero tenía su carácter, pues a lo mejor mi padre decía, pero Lucy, ¿dónde estás? Y a lo mejor estaba como agachada ahí en el cine, ahí limpiando, y le decía a mi padre, pero bueno, pero Lucy, ¿qué haces? Dice, pues llevo aquí, Señor Jesús, limpiando 3 horas. ¿Pero cómo vas a llevar 3 horas si ayer ha habido 2 personas o 5 en la sala? Por favor, Lucy, dice, pues habrán cambiado de sitio porque estaba todo muy sucio. Y aparecían un montón de cosas, como por ejemplo esto, que lo he traído para la película. Cuando más se llenaba el cine era cuando eran españoladas. Ah, sí. A la gente le gustaba... Que si el folclore, Cantinflas, igual que si... Aquellas películas eran... Y además que se llenaba más el cine, porque llenar, no se ha llenado, Hombre, no lo he visto nunca. a tope no. Pues en un principio, y además estuvo muy poco tiempo, pues empezó con una sesión doble, como un típico cine de barrio, en plan comercial, con películas de reestreno, pero como no funcionaba, porque había bastante competencia en ese sentido, un hermano, el hermano mayor de Mar, pues convenció a mi suegro entonces, y luego ya después del tema, convenció a mi suegro de que cambiara de línea. Bueno, yo creo que tampoco fue así. Tampoco. Bueno, yo creo que primero el cine de barrio no funcionó, el cine Castilla no fue la gente. Entonces era un barrio donde la gente de fuera del barrio costaba ir mucho a ese barrio. Entonces, si le hacía de otra manera, la gente no iba a ir. Entonces, la única manera, aparte de que mi hermano le dio la idea, por supuesto, y fue mi hermano el que le dijo, oye, pues hay que cambiar, hay que renovar, y hay que buscar gente que a ese barrio iría, y de otra manera no. Y es por eso, yo creo que una de las cosas, porque claro, la gente del centro al barrio Castilla como tal, o al cine Castilla en el barrio, pues era complicado. Entonces, esta gente que en ese momento pues era... pues más intelectual, más abierta, más tal, pues pues sí que funcionó. Bueno, yo recuerdo haber dado proyecciones hasta para una persona, más de una vez, pero sobre todo la sesión de las 5. Pero luego a las 8 había días que funcionaba, eso es como una lotería, había días que no sabías por qué iba mucha gente, otros días no iba nadie. Y las películas eran muy importantes también. Si la película atraía, hacía que la gente fuera hasta Girón. La situación del cine castellano era un cine que estuviera de salgo de casa y entro. O sea, había que ir en autobús y había que ir a ver películas concretas. Mi padre se embarcó, pues yo creo que un poco equivocadamente, sin apoyo en mi casa, sobre todo de mi madre, porque pues era un barrio diferente, era un barrio donde la gente no iba, donde era como, bueno, tenía, entre comillas, un poco de mala fama. Girón tuvo 2 motes. La pequeña Rusia, creo que salió de los taxistas, y la ciudad sin ley, que creo que salió de alguien de Girón. La única comunicación era el Puente Mayor, y del Puente Mayor al barrio era un camino de tierra. Entonces los taxistas solo llegaban al Puente Mayor. Del Puente Mayor a las casas tenías que ir andando, porque no querían seguir. Y no había transporte público, lógicamente. O sea, al principio estábamos como incomunicados en el barrio ese. Sí. El taxi, casi no había dinero para el taxi. Pero es que no subía ninguno. Aunque tuvieras dinero y le pagaran, no subía ninguno. Y decía, al barrio Girón, a la calle La Red, al barrio Girón. Entonces llegaba el taxista, iba cuando llegaba a la feria de muestras, frenaba y le decía tanto, y le decía, oiga, que le he dicho el barrio Girón, y decía, pero yo al barrio Girón no entro, que allí hay muchas navajas y que no. Y allí nos dejaba y nos tocaba ir, todo es el camino de feria de muestras, subir hasta arriba al barrio, que encima era la parte de arriba. Y bueno, no podías llamar un taxi a la
Bueno, era muy curioso. A las 5 de la mañana se ponía alguien malo, llamabas a un taxis y te decían que salías a feria de muestras. Oiga, que me estoy muriendo. Pues nada. Más rápido que tú, ¿eh? ¿Hablas conmigo? Aquí no hay nadie más. ¿Con quién hablas? ¿Estás hablando conmigo? Porque aquí no hay nadie más. Estás hablando conmigo. ¿Y ahora qué? La fama, Mala. tenía la Muy fama mala. del Bronx. Mala fama porque antes cuando eras pequeño pues decías soy de Girón y los de Huerta del Rey huían de ti como si eras un perro o tuvieras la peste. Nunca he dejado de decir que era del barrio Girón, aun sabiendo que me miraban mal muchas veces. O sea, tú ahí hablabas con gente del centro, de Valladolid, y te preguntaban de dónde eres y decir del barrio Girón quedaba muy feo. Es que, como otros barrios de Valladolid, pero ese especialmente. Yo no he entendido nunca por qué el barrio Girón, cuando yo voy a él, todo el mundo me habla de la mala fama de ese barrio. Nunca lo entendí. Era un barrio amable, con una vida social tranquila, que no se merecía que cuando ocurría algo extraordinario en la ciudad, la policía fuera el primer barrio que registraba. Yo con todo el mundo me he llevado de maravilla. Nosotros hemos estado bien. Había un señor en la calle nuestra que se llevaba mal con un hermano. El hermano vivía en otra calle. Se juntaron un día y se dieron una puñalada en la calle, quedaron. Y aquello afectó mucho al barrio, mucho. Sí, cuando hay alguna cosa afecta a la vecindad de donde estás pegando, pues afecta a todos. Yo he conocido, incluso trabajando, algunos del barrio de Girón. Y la verdad es que eran muy macarras, auténticos macarras. De algunos que se pintaban los zapatos con las rayitas aquellas que salieron de moda en una época, con pintura, de colorines y cosas de esas. O sea, y navajeros, siempre llevaban la navaja en el bolso. O sea, los que yo he conocido, ojo, ¿eh? La falta de infraestructuras, la falta de servicios, todo esto es un germen de marginalidad, y entonces el siguiente paso pues es eso, la mala fama y otras muchas cosas, pero bueno, como pasó en otros barrios que carecían en la época de la dictadura de los más elementales servicios. No éramos mejores ni peores que en ningún otro barrio, ¿eh? Después ya en la Plaza Porticada había de todo, pero los primeros años no. Luego ya sí. Había frutería, había tienda de comestibles, había pescadería, había carnicería, de todo. Pero construido el barrio. Pero eso fue ya... ¿qué Al te voy a...? principio no había nada. Sí. Luego una mercería, una tienda de comestibles, una panadería. En la panadería íbamos a comprar pan sin dinero. Mi madre lo pagaba al mes vencido. Y como éramos muchos, pues le decíamos, guárdame el pan. Y bajábamos a por 10 barras de pan o algo así. Los comercios, bueno, desde un principio eran para abastecer digamos, la supervivencia de pues como un pueblo, ¿no?, que estábamos hablando: carnicería, pescadería, mercería, zapatería, panadería, es decir, todas aquellas necesidades básicas que había que ir, si no, a buscarlas a la ciudad. Eso era imposible. No nos olvidemos que Girón, en aquel momento, cuando se construye, está muy separado de la ciudad. Y alrededor de Girón todavía había mucha agricultura. De hecho, la Huerta del Rey era todavía fincas. Hombre, la distancia sí existía hace muchísimos años, porque no había nada. Ni existía Huerta del Rey, no había los puentes que hay ahora, tenías que ir simplemente o bien por el Puente Mayor
o por el Puente de Hierro, y entonces no había cercanía, era un barrio, vamos a llamarlo, en un principio, pues, un poco marginal. Pues como éramos novios, yo me gustaba chulear un poco. Y salía de casa con zapatillas, porque se me ponían de barro, y me llevaba mis zapatitos envueltos. Y cuando acababa el camino, a la entrada del Puente Mayor, me quitaba las zapatillas, las dejaba en una piedra del puente y me ponía mis zapatos. Porque, a ver, y cuando volvía, allí estaban las zapatillas. Me las volvía a poner y ala. De esas peripecias muchas. Allí se han pasado muchas calamidades y hay gente que no quiere venir porque no quiere hablar ni de ello, no se atreven a hablar de ello. Es más, hay gente que lo ha pasado mal, muy mal, y no lo reconocen. A ellos se vivía mucho mejor antes con Franco que ahora. Y no tenían de nada, o no teníamos de nada, ni para comer. Así es. Hambre, yo es que, a ver si me entendéis, hambre no tenían, podían comer, no tenían los lujos que estamos viendo ahora con la gente joven, pero hambre de comida tampoco, no pasaban necesidades de no poder comer, pero trastos sí, porque era un barrio muy joven, donde había muchos chicos y se hacían muchas trastadas. De irse a las fincas de alrededor y coger fruta. No teníamos que poner nada. Lo que llamaba al tendero y no tenías para pagar, fiado. Muy mala. Había necesidad y entrábamos a las huertas y a las fincas a coger fruta y de todo lo que pillabas. Pero que luego no lo podías llevar a casa, porque si lo llevabas a casa encima te pegaban en casa. Unas cosas porque nos gustaba y otras cosas porque comíamos. Y había gente que estaba muy necesitada que lo hacía todos los días. Y todo lo que pillabas. Había un patio de los gatos y mi hermano Luis, mi hermano Félix y yo cogíamos un saco. Cogíamos manzanas, robábamos las manzanas. Yo cogía gatos y al día siguiente les encerrábamos en el sótano los gatos, que mi padre no se enterasen, o en el patio o lo que sea. Y al día siguiente, que más o menos siempre era fin de semana, viernes, mi hermano se iba a Sanidad a vender los gatos y le daban 100 pesetas por cada gato. Bueno, nos poníamos morados aquel fin de semana. ¿Cuánto te han dado? Me han dado por los 10 gatos 1000 pesetas. Venga, vámonos a gastar, a comer donuts, a comer de todo lo que habíamos aquí. Sí, era como... Yo eso no lo recuerdo, no tengo ni idea de qué se pasara. Es que cuando tú naciste no había gatos. Yo lo que sí que cogía eran manzanas. Yo me iba a los campos de los jesuitas de Cristo Rey a robar las manzanas que estaban al lado del colegio. Y cogíamos manzanas, nos saltábamos la tapia y cogíamos las manzanas o las peras. ¿Y te acuerdas del perro Sandokan? Aquel que era... Sí, tenían un perro, habían puesto un perro allí. Yo me sentaba en un garbanzal, me inflaba garbanzos verdes, me pegaba unos atracones. Y a por remolacha, me salía por remolacha, mi madre la cogía. Y a por uvas y lo que se terciaba. Voy a hacer un café con leche, con la remolacha. Y siempre los que tenían dinero vivían en la parte de abajo, los que más. Y los que no teníamos, pues éramos en la parte de arriba. Bueno, repartidos así un poco. Sí que es verdad que había mucha diferencia. Incluso cuando eras niño, pues lo notabas en los juguetes, a la hora de los reyes. Ay, mira qué muñeca la Nancy, y yo una de trapo que me había hecho mi madre. Bueno, pues así. En aquella época era normal que a los niños empezaran a trabajar muy pronto, como la Lucy, que empezó con 12 años,
descabezando arengues, y luego se fue a trabajar a una empresa Y se textil. han pasado muchas calamidades hasta que los hijos hemos empezado a ser mayores y a trabajar, es cuando han empezado a salir todas las familias. Pero ahí a la gente cuando llegó, pues pobres, o sea, pobre, gente humilde, trabajadora, pero entonces ganábamos poco dinero. Y mi padre trabajaba en Fada, en Saba, y luego por la tarde tenía que ir a trabajar en la construcción. En el barrio Girón, como en otros barrios, bajo el manto de la Iglesia, se empiezan a desarrollar unos gérmenes de oposición al régimen franquista, a través de la conexión entre los propios ciudadanos. Y entonces el cura de allí, de la parroquia, nos habló de un sitio que era la JOC, Juventud Obrera Católica. La JOC y la OAC eran movimientos cristianos que se oponían a la deriva nacional catolicista del régimen y empezaron a difundir una serie de ideas contrarias al franquismo, ¿no? Sobre todo primero los jóvenes y luego en parroquias o en centros cristianos, centros católicos, y fue también en parte debido a que al régimen entraron una serie de tecnócratas del Opus que iban a reforzar esta idea nacional católica frente a una idea más social de la Iglesia que ya había en aquellos momentos. Las dos instituciones que tenían locales para el disfrute de los vecinos eran, por un lado, los del hogar del productor, vinculados al régimen, y los locales de la plaza porticada de la parroquia, vinculados a la Iglesia, lógicamente. Y con el paso del tiempo, la gente, bueno, pues se fue vinculando a la Iglesia, a los locales de la Iglesia, por el germen que la propia Iglesia hizo de generar inquietudes a través de asociaciones juveniles, En etcétera, principio etcétera. fue una captación que nos hicieron con unas excursiones a la sierra, cosa que a mí me empezó a gustar muchísimo, lo que es las excursiones a la sierra, subir a los picos y cosas de esas, y esa era la captación. Y luego te iban dando pequeños compromisos que nos íbamos comprometiendo, y ahí ya efectivamente la estructura podía ser de ayuda en barrios, de ayuda obrera, de lucha obrera, de muchas cosas de estas. En los años 60 empezó a haber grupos dentro del franquismo que no veían del todo bien la alianza con la jerarquía de la Iglesia, y dentro de la jerarquía de la Iglesia empezaron a abrir la mano a grupos que, sobre todo jóvenes, que reivindicaban ya una base democrática. No es que nos estuviera en la idea de que estábamos en un régimen, de que queríamos quitar ese régimen y todas esas cosas, porque eso lo teníamos clarísimo. Pero vamos, compromiso político había menos que sindical. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. En Valladolid se proyectó cine de arte y ensayo desde muy pronto, porque no olvidemos que el actual Seminci proviene de una semana de cine religioso y valores humanos, promovido por la propia Iglesia, con apoyo del ayuntamiento de la época, y eso hizo que haya esta afición al cine en Valladolid, y además casi todas las facultades tenían un cineclub. El cineclub se acogía a esta idea promovida, legalizada, por así decirlo, por el régimen de cine de arte y ensayo, donde se podía hacer un solo pase de una película y un debate posterior. Había películas que ni las entendía, y le decía yo a Simón, al que las rodaba, digo, ¿cómo no sigues con las películas de antes? Dice, porque yo tengo que hacer lo que me manda. Ahí sí que tuvo poca relación el barrio con el cine, o el cine con el barrio, vaya, porque era un tipo de cine
pues que no sé si para los vecinos de la época, bueno, pues tenía mucho atractivo, la verdad. Entonces yo creo que no, hombre, yo disfruté en algún momento de las películas del cine Castilla y fui. Mi recuerdo es, no había nadie por la calle nunca. Esa plaza donde estaba el cine, en verano hacía muchísimo calor, pero cuando, a primeras horas no, pero a las 7, a las 8 de la tarde la gente, a las 9 no salía, la gente estaba mucho en sus casas y no hubo ningún tipo de relación. Tiene unas sesiones había un bar a la poco vuelta, adecuadas al mundo laboral del barrio, no tenían nada que ver con las demandas del propio barrio, ni con la población infantil que tenía, que era muy grande en aquel momento en el barrio, con lo cual... No estábamos integrados. Yo creo que ellos nos miraban como los que veníamos de fuera. Pues porque nos dolía mucho lo que se hablaba del barrio fuera. Entonces ver a un forastero, como que te quedabas ya diciendo, mira a ver qué va a ir hablando después. Y entonces le mirabas mal. Pero pues se hablaba mucho... demasiado en exceso, porque no ha ocurrido tanto como la gente entonces hablaba. Yo he vivido allí y he visto muy poco. Alguna cosa sí, pero vamos, pocas. Lo que pasa es que pasaba en Girón, que cogió mala fama y joder, parecía que aquello que habías matado a medio Valladolid. Y no es así. En el barrio Girón siempre hubo una conciencia de barrio. Para asimilar lo bueno que sobre ellos tenían y también para asimilar la parte cruda del barrio, de su fama, de su distancia, de una serie de cosas o de actitudes sociales que los separaban un poco de la ciudad. Sé que había gente, sí, porque había una asociación y gente que quería sacar el barrio y que se diera más a conocer, pero yo creo que era una poca gente la que quería eso. La mayoría, yo creo que estaban muy a gusto, separados y en su zona. ¿El por qué? Pues no sé. Las asociaciones familiares eran asociaciones cuyos socios eran los cabezas de familia. El nombre mismo lo indica. Sin embargo, en los años 60 se firmó una nueva ley de grupos o asociaciones del antiguo régimen, al cual se acogió la Asociación de Vecinos Valle de Oliz, donde los participantes eran las personas, de uno en uno, personales, únicas, no como familias. Por eso la Asociación de Vecinos Valle de Oliz, del barrio Girón, fue la primera legalizada en la primavera del 75 como Asociación de Vecinos de Valladolid. A través de la cohesión que existe en estas asociaciones, son capaces de llegar a ser oídas por las distintas instituciones, tanto municipales como nacionales. La actividad política de Girón, fuera parte de la Falange, no ha habido nada. De política, o sea, no nos hemos manifestado nunca. Sí, a lo mejor para pedir algunas cosas, pero socialmente. De servicios, políticamente etcétera, no. Pero sin olvidar, lógicamente, que detrás de eso también había, pues, como había que cambiar el régimen, había que traer la democracia. Entonces, no nos engañemos que las asociaciones en esos momentos también fueron utilizadas para que hoy pudiéramos tener una democracia, como así luego fue. Mamá, tengo hambre. Nena, no se habla de eso a la mesa, es de mala educación. El comedor, por favor. Al fondo del pasillo, a la derecha. Gracias.
ocupado? Uy, perdone. Sí, venía gente de fuera, pero También venían. porque eran políticos, o yo qué sé. Porque a las películas que se podían ver, esa gente no iba. Iban cuando se enteraban de que iba a haber una película... ¿Algo de porno? No, porno no. Entonces Digo yo. que no, no eran de estas como de política y cosas de esas. Extranjeras. Sí, a mí aquello no... Muy modernillos, así sí. como... Sí, eran como modernillos. Sí. Sí, como así, de pelo largo, no sé qué, pues Sí. como que... Gente como más, que no... Sí. Y además muy peculiares y me hace gracia que en vez de sentarse iban muchas veces juntos, amigos o lo que sea, y luego se separaban en la sala, como para que cada uno viera ahí la película, él como diciendo que a mí no me quite nadie el tema. Entonces se separaban y se ponían separados y luego se levantaban, pues yo qué sé, espontáneos y hablaban del director. Sí, siempre habíamos comentado. Es decir, nosotros lo que hacíamos con eso era comunicación. O sea, no veíamos una película para nosotros y nos íbamos para casa a rumiarla, no. Nosotros queríamos una película para estar allí. Y que eso a lo mejor te servía luego pues para... Oye, ¿te has fijado la manifestación que hacían en la película? Pues venga a hacer una manifestación. Porque ahí nosotros estábamos en plena época de manifestaciones. Por supuesto, nos apuntábamos a todo. Nos daba igual el Checoslovaquia, nos daba igual Cuba Libre, nos daba igual... Es decir, nosotros queríamos cambiar el mundo y queríamos cambiarlo, pues eso, a base de... Porque encima basta que no te dejen hacer una cosa para que tú quieras hacerla. Todavía no olvidemos que la censura existió en España hasta el 78, hasta la Constitución, con lo cual había muchas cosas que no habíamos podido ver. Pero había veces que no entendíamos nada de nada. Porque ¿quién entendía una película que a lo mejor era polaca y te la subtitulaban? Bueno, en fin, salías y ¿qué te ha parecido? Me ha parecido muy bien, es lo que decíamos, vamos. Normalmente se solía, aunque no te hubiese gustado ni supieras de qué iba el tema, pero porque estabas en la onda, tenías que decir, sí, me ha parecido muy bien. Pero era muy interesante porque aprendías con imágenes, es decir, tú estabas abriendo los ojos y los oídos viendo otra cosa distinta, porque claro, eso en España no había nada de eso. El régimen franquista nos había tenido tan oprimidos y tan reprimidos en ese aspecto que era una cosa nueva y distinta. Y a pesar de ser películas en blanco y negro, pues tú estabas allí y estabas alucinando. Y entonces veías imágenes del cine y veías pues, que a lo mejor estaban como 3 minutos con una flor y tú decías, coño, ¿y esto? Pero vamos, te inquiría y te preguntaba y te sacaba cosas, ¿no? Pero al principio yo decía, esta gente son extraterrestres, de una película hablada en este idioma, subtitulada, yo si leo no veo, si veo no leo, y que sepan hablar tantísimo de la película, ¿cómo lo harán? O sea, pensabas que eran como una especie de superclientes, superespectadores que veían cosas que tú eras incapaz de ver. Y te volvías a meter en la sala a volver a ver la película y tú decías, pues es que yo no veo lo que ve esta gente. Era muy divertido. Yo me escapaba del seminario para venir a ver esas películas. Yo estaba en COU, estaba en sexto de bachiller en COU y había mucho universitario, mucha gente de filosofía, que luego los conocí en filosofía, y un poco pues toda la rojería de Valladolid, todos los chicos que tenían ciertas inquietudes, que intentaban luchar por el régimen, y veníamos casi siempre muchos conocidos, casi siempre los mismos. Mucha gente y gente muy más de izquierdas que de derechas, gente con la mentalidad muy abierta, con ganas de aprender. Entonces, nosotros veíamos el cine Castilla como una fuente de sabiduría, una fuente de cosas distintas, de otra cosa. Hombre, a ver, yo al cine iba cuando me tocaba de castigo.
en ese momento, pues hombre, sí que me interesaba el cine, pero a lo mejor ese tipo de cine, y además es que pues yo me he criado desde pequeña, yo he nacido en un cine, quiero decir que cuando yo nací he vivido toda mi vida en el Cine Avenida al lado, entonces yo desde pequeña he estado metida en la cabina, con las taquilleras, en las butacas, yo cenaba en el palco al lado de mi casa, en mi casa no se veía tele, se veía cine, entonces yo siempre, pero en esa edad, pues como cuando empecé con Javier, pues lo que me interesaba es estar en Caifás, estar por ahí de bares, y entonces el cine pues era casi el castigo de mi padre, que era muy listo, cada vez que no tenía taquillera o no tenía alguien, el castigo era ir al cine, a trabajar. Entonces, sí que me metía, claro, porque estabas en la taquilla, vendías las entradas, luego te aburrías y te metías. Lo bueno que tenía Lucy, que era mujer muy conformista. Siempre que la preguntaban, ¿qué tal esta película? Para ella todas eran buenas, pero yo nunca la he visto sentada en la sala de cine, nunca. Eso es lo que más gracia me hacía de Lucy. Ella decía, qué buena es esta película, o sea, se la recomendaba a todo el mundo. Yo no sé cómo se informaba ni cómo nos informaba, pero ella jamás, yo creo que estuvo de espectadora, o al menos que yo recuerde, en el Castilla. Yo siempre he dicho si la vería ya que yo descansaba, porque nunca la vi en la sala de cine. Y lo primero que la dije, ¿mañana qué vas a hacer? Claro. Dice, pues mañana estoy castigada, sí, y tengo que ir a la taquilla del cine, sí, de mi padre y tal y cual. Y yo no lo esperaba, y además tenía una pinta. Yo no sé por qué se me quedó una película una película italiana, Cristo pasó por Éboli. Nos chaporreábamos mucho entre nosotros en italiano, en plan así de WhatsApp para pasarnos el ratillo y tal. El italiano era el que más, también era el más fácil de aprender. Frases de italiano o alemán las aprendimos viendo a Pasolini o a Fassbinder. El tío de la familia aquella que estaba un poquito loco y era el que decía, quiero una dona, cuando se subía al árbol, que luego iba una monjita a buscarle. Poli, una dona. Me acuerdo que se pusimos también, incluso ahora que hago memoria, la primera película en odorama de la historia del cine, que se llamaba Poliéster. Otra que gustó muchísimo también, que era, bueno, y de hecho sigue siendo una de las películas de culto hoy en día, el Rocky Horror Picture Show. Muere Franco y antes, y no se habla de reforma, se habla de ruptura. Es decir, que mucha gente pensaba que lo mejor era romper totalmente con el régimen franquista y empezar de cero, empezar de nuevo en muchas cosas. Eso no fue del todo posible, con lo cual hubo que aprovechar primero una ley de asociaciones políticas y luego la ley de partidos, y hubo una explosión. O sea, cada 15 personas éramos un partido o eran un partido, ¿no? Con lo cual los primeros años eran de una gran debate, una gran manifestación y explosión democrática y participativa. El miedo, yo creo que era un poco, pues, tal vez a pensar que podía ponerse la cosa mucho peor, porque como con Franco parece que era la estabilidad completa y la paz y la tranquilidad, pues si algo venía de nuevo, pues podíamos vernos abocados a otro 36, porque eso también se oía. Clima muy complicado porque ya el régimen franquista estaba ya bastante deteriorado, es decir, eran muchos años conteniendo una especie de río que venía y no se puede contener el río, es decir, que igual que no se pueden poner puertas al campo, llega un momento en que tiene que haber apertura, en que tiene que haber libertad, en que tiene que haber partidos políticos, entonces no había, pues era el momento eso de que los partidos políticos estaban empezando a funcionar, estaban empezando a abrirnos un poco tal, la gente se empezaba a sindicar, que hasta entonces había habido solamente el sindicato vertical, es decir, pensamiento único, no puedes pensar de otra manera. Valladolid tenía una base obrera muy importante, por Renault, por Michelin, tenía una base de construcción muy potente, porque se estaba construyendo mucho en Valladolid, hubo una especie también de burbuja, ¿no?, los finales de los 60, primeros 70, y además en la ciudad había 30.000 universitarios, ¿no? Y en aquellos años, 74-75, confluyeron en luchas sindicales, políticas, universitarias, con lo cual había una vida callejera muy agitada. Yo recuerdo aquel tiempo como un tiempo dominado por la derecha, además la derechona más falsa, más dura, más fuerte,
Fuerza Nueva, estaba también Alianza Popular que empezaba, que es lo que es ahora el PP, después la izquierda más recalcitrante también, es decir, había los dos extremos. Sí, en aquellos momentos la democracia era una de las posibilidades, pero tanto la extrema derecha como la extrema izquierda no descartaban el uso de la violencia. Bueno, como pequeñas anécdotas sí que las hubo, hombre. Gente de extrema derecha que salía a la calle y a lo mejor pillaba algún grupo de chicos o cosas de esas y les hacía cantar el cara al sol y cosas de esas. O sea, eso sí que se dio en Valladolid. Sí, 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 sí. O sea, se dio por la zona centro. De que iba a ver, ponte a cantar el cara al sol, eso, y vamos, o sea, pena de que lo mismo le daban una paliza, o sea que los guerrilleros de Cristo Rey, a la persona a lo mejor que le veían con melenas o cosas de esas, la gente más progre, cosas de estas, como le vieran un poco así. Tenía miedo a la involución que pudiera producirse y que después apareció, y todos conocemos el 23F. Ese miedo teníamos. Vengo a despedirme, tío. ¿A dónde vas? Me voy al monte con la gente de Garibaldi. Estás loco. Eso es una banda de mafiosos. Un Falconetti está con el rey. Sí, sí, por el rey, claro. Pero si te descuidas un rato, estos te plantan la República en menos que canta un gallo. Somos nosotros los que vamos a ponerle freno. Si queremos que las cosas sigan como están, tenemos que cambiar todas las cosas. Cuando llegué a casa, mis padres me estaban quemando todos los libros que tenía de política y de sindicatos en la caldera. Digo, ¿qué hacéis? Pues, ¿qué ha pasado esto? Y mi padre lo estaba quemando todo. Digo, ¿por qué? ¿Qué me dices? Oye, es muy peligroso, muy peligroso. Si vuelven otra vez, muy peligroso. En el cine. El 23F estaba en el cine. Estaba viendo El vampiro de Düsseldorf en el aula mergelina de Filosofía y Letras. Y nos echaron unas películas de risas que no me acuerdo ni cómo se titulaba la película. Volvía a la película a poner la misma película. Y de repente se cortaba y decía, salía un señor diciendo que había habido un no sé qué, un atentado, no sé, aquello no lo entendíamos, porque claro, que ibas a entender de un atentado. Pero mi padre pues entendía y decía que no salga nadie. Y me acuerdo que aquel día, eso nunca lo hizo, pero me acuerdo que aquel día el que fue a por el pan fue él. El 23F estaba en casa con mi hermano y mi abuela Loreto, de 80 años. Mi hermano tenía la televisión puesta, estaba viendo, creo que era ya la votación de Calvo Sotelo, y nosotras estábamos por allí y nos avisó inmediatamente. Bueno, yo me sorprendí. Y mi abuela, eso sí que no se me olvida, decía, Dios mío, otra vez no, otra vez no. Tranquila, abuela, que no pasa nada. No, es que vosotros, hijos, no sabéis lo que significa. El 23F me pilló trabajando y lo recuerdo como una especie de tensión, pero no por mi parte, que yo en aquella época era muy joven y era político perdido. Pero sí que me acuerdo que había una tensión entre mis compañeros, como si pasara algo grave, que en realidad estaba pasando algo grave, pero que a mí yo no alcanzaba a comprender. Yo vivía como muy ajeno a la política y recuerdo que vino una de las hijas de mi jefe, porque ha habido un golpe de Estado, no sé qué, y la gente empezó a alarmarse. Y esperamos a la sesión de las 8, recuerdo que vinieron una o dos personas, que era raro para la sesión que era. Mi hermano el mayor, pues Alejandro siempre ha sido muy rojillo y tal, y mi madre decía, ay, Dios mío, este chico, le voy a tener que mandar, hay que mandarle fuera, porque siempre estaba metido en rollos y en líos. Entonces era como vivirlo desde varios enfoques. Luego mi padre no, mi padre siempre ha sido un hombre muy de derechas, entonces él lo vivía de otra manera, aunque no le gustaba el panorama. Se vivió con miedo, atentos a la televisión, llamando pues a algún tío mío que era militar, a ver qué sabían ellos. Bueno, yo asustadita, porque yo decía, como salgan a la calle, como vi los tanques y todo, preparados, yo decía, pero vamos, luego ya no pasó nada. Se pasó rápido, pero bueno... Pero te asustabas, claro. España temía. En principio sientes como un poco de impotencia, ¿no?, en ese momento. Pero vamos... También como esperanza, ojo, ¿eh? O sea, yo siempre pensé que si se fraguaba eso al cabo de un mes, 2, 5 meses, iba a
a fracasar y se volvería otra vez a... Porque era un movimiento andante que ya creo que era imparable, no podía pararlo nadie. Creo que fue un recurso del pataleo ya de impotencia de esa gente y trató de cortar todos los procesos porque se les escapaba de las manos algo que ya no lo podían sujetar porque era como agua. En Italia, durante 30 años del poder de los Borgia, hubo asesinatos, matanzas, sangre, pero también es verdad que hubo el Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel, y en Suiza ¿qué hubo? Después de 500 años de democracia, ¿con qué se quedaron? Con el reloj de cucú. Hasta la vista, Holly. Una vez finalizada la época de arte y ensayo, que ya cerró el cine, Castilla, sus últimas proyecciones fueron una Semana Santa. O sea, si cerró temporada, me imagino que estaría casi un año cerrado, y se abrió una Semana Santa en programa doble especial para el barrio. Y luego ya cerró sus puertas y ya nunca volvió a abrir. Hubo varias cosas. Lo primero, los cines empezaron a ir muy mal. En general, todos, cuando apareció el vídeo y la gente pues cambió pues una sala maravillosa pues por ver en su casa, en un trozo en la televisión, una película que no tiene nada que ver. El vídeo y los minicines, las salas múltiples, entonces sí. Eso acabó con estas salas grandes. La gente que tuvo otra idea, mi padre no creía en los minicines, él creía en las salas grandes, impresionantes, con una pantalla gigantesca. Todas las tiendas de Plaza Porticada y de Plaza Elíptica, que también había otra plaza lleno de tiendas, panaderías y demás, eso empezaron y comenzaron a cerrarse cuando empezaron a abrir los supermercados. La ciudad se empieza a acercar, se empieza a construir la Huerta del Rey, que no existía en los primeros años. La Huerta del Rey nos acerca a la ciudad y eso propicia que la gente pues, se vaya al centro de la ciudad, a los supermercados o a las plazas públicas municipales a comprar. Y en Girón ha llegado a haber 11 bares abiertos y ahora hay 3. Y gracias, pero 11, y los 11 trabajando y viviendo familias de ello. Pero como las tiendas empezó a desaparecer todo y la gente, pues, en vez de quedarse allí, pues emigraba para el centro, para otro barrio, para Rondilla, para Las Delicias, pues, Plaza Mayor, Santiago, ahí comprábamos, y los kioscos. El de al lado del Cine Castilla, creo que lo van a cerrar ahora, pero hoy ya está cerrado. Cuando cerró el Cine Castilla, yo creo que el barrio no echó para nada de menos su cine. Pudo haber echado de menos a lo mejor el ambiente que generaba de llegar de coches, clientes a la entrada, el saliendo, entrando, pero como cine en sí, creo que Girón no ha echado de menos para nada el Cine Castilla, porque vivía completamente de espaldas al cine. No resultaba económicamente, el Castilla nunca ha resultado económicamente. Ha sido siempre pérdida de dinero. Yo creo que ni la obra de inversión se recuperó. Pues no sé cuántos años fue cuánto lo tuvo, desde 74, 75, no sé si lo tuvo 10 años más o algo. Él firmó un contrato por 20 años, por lo cual no llegó a hacer esos 20 años. Entonces luego después lo quisieron coger, porque como estaba todo tan hundido y tan así, lo que hizo coger los del Teatro El Corsario y los Celtas Cortos, pues para ir para ensayar y para hacer cosas, y entonces fueron a hablar con los de la Junta o con los del Ayuntamiento, entonces dijeron que eso se lo concedían, pero sí ellos lo arreglaban. Entonces ellos dijeron que no, que era muchísimo dinero y no se podían meter en esa cosa. Luego después a lo mejor ellos lo iban a arreglar y vete a saber si luego a lo mejor dentro de hacían un contrato de 10 o 20 años y decían que fuera después de que lo tenían arreglado. Y por eso está así. Una de las reivindicaciones más fuertes que tenía la Asociación de Vecinos del Barrio Girón era precisamente la utilización de los locales donde estaba el Cine Castilla. El cine era muy guapo, bien, sí. bien. Tenía muchas butacas, muy guapo. Lo que pasa es que yo ya no he vuelto a entrar y he oído que está todo destartalado. Está todo. Que es una pena. Para si quieren hacer algo, algunas actividades o alguna cosa, o quieren tirar el cine o algo, el alcalde dice que si es de la Junta dice que si es del Ayuntamiento, ¿sabes? O sea que no se sabe
ni de quién es, porque como antes era de Frente Juventudes... Lárgate, tío. La rubia me ha denunciado, la poli está a punto de llegar. Venga, tío, súbete al coche y vámonos. No paso. Estoy harto. Estoy cansado, me quiero ir a dormir. Bueno, hay una cierta apatía, una cierta desmovilización y una cierta idea de que el Estado lo va a hacer todo, ¿no? Sin que la gente haga más que cada 4 años votar. Creo que la situación actual es tan compleja como entonces y exige una mayor participación de las personas y de los grupos sociales. Pues hombre, empezó a remitir todo eso a partir de las elecciones. ¿Del 77? Sí, yo creo que empezó a remitir. La gente también ¿O del 81, a partir del golpe de Estado? Yo creo que del 77, yo creo, empezó a remitir. Porque también la gente más o menos se cansaba también de toda la actividad que había hecho, ¿eh? O sea, porque se fue muy activo y se luchó bastante. O sea, toda la gente esa comprometida. También mucha gente se asentaron en los partidos y cogieron cargos, a lo mejor de concejales o de cosas de esas, y entonces todo eso también fue frenando al resto, ¿sabes? Como que también ibas dejando ya la responsabilidad a otros. Sí, a las instituciones, vamos. Yo creo que eso ya es más propio de los 80, cuando después del golpe de Tejero se estabiliza la política. Es decir, que incluso el golpe de Tejero, en mi opinión, fue decisivo para que en octubre de ese año ganase las elecciones el Partido Socialista, porque todo el mundo sabía lo que no quería en aquel momento, ¿no? Y se tiene que construir un Estado, y se construye un Estado buscando gente que haya tenido un cierto activismo político, con lo cual se desmovilizan determinadas élites, se atraen a determinadas élites al trabajo institucional. Entonces se da la paradoja de que los propios vecinos que participan en los movimientos vecinales son miembros o son militantes de los partidos de izquierdas que están en el gobierno. Entonces, bueno, tampoco había que ser excesivamente exigente con los colegas, ¿no? Después de 10 o 12 años de democracia, la gente va viendo que la democracia es un momento de vida muy interesante, pero que ya, como es decir, tú antes no podías votar, ahora puedes votar, tú antes no podías opinar, ahora puedes opinar, tú antes había que leer un periódico determinado, pues ahora puedes leer 20 periódicos, es decir, tienes ya lo que habías intentado y luchado a conseguir, pues lo tenías ya, tenías ciertas libertades, tenías también el nivel económico había subido, que es muy interesante, con lo cual pues ya te relajas un poquito más y entonces ya yo creo que a partir de los 90 ya se relajó bastante. Después de 56 años, lógicamente, esos primeros pobladores han ido muriendo, ya quedan muy poquitos. En estos momentos, básicamente, la población de Girón son las segundas y terceras generaciones de esos primeros pobladores. Los hijos de los primeros habitantes, incluso los nietos, se han ido quedando ya con las casas, con lo cual ya estos hijos tienen mucho mayor nivel económico que tenían los padres, y mucha gente que venía de fuera, la gente que no se quería quedar nadie con la casa, la compraba gente de fuera, y son gente pues gente joven, gente con estudios, gente con estudios universitarios, con buenos trabajos, con lo cual el barrio pues se está dignificando mucho. Mucha de la gente que yo conocí, alguna ya no existe, otros han cambiado su vida y otros han ido a vivir a otro sitio. Entonces, pues es un nuevo barrio Girón con otra serie de peculiaridades, como todos los barrios. Efectivamente, antes éramos un pueblo alejado y ahora somos parte de la ciudad.
Grabando. Atentos. Acción. Ah, y mira lo que se he traído. Esto es de lo que se encontraba Lucy en la sala mientras limpiaba. Nunca he sabido qué hacer con ello. Espero que sirva para la película.